Pasaríamos a la siguiente, que también es a propuesta del Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía, y esta vez es a fin de informar sobre la falta de personal en las delegaciones provinciales durante el verano. Señor Durán, cuando quiera, tiene la palabra. Bueno, tengo que decir que este asunto fue debatido y creo que sustancialmente en la anterior comparecencia. Y tengo que decir que efectivamente el asunto del personal y el desequilibrio entre las categorías laborales en las delegaciones de Canal Sur, pues es una de las cosas que más me preocupa. Retomando el hilo de lo que hablamos en la anterior comparecencia, debo de recordar las limitaciones legales que tenemos para poder solucionar este asunto. Desde el punto de vista informativo, en verano hemos mantenido unos servicios ajustados a nuestras posibilidades de producción, pero sin dejar de garantizar el servicio público. Es importante tener en cuenta que el periodo estival es una época de menor consumo televisivo y, además, desde el punto de vista interno, es el mismo donde se concentran las vacaciones de la mayoría de la plantilla. En realidad se podría solventar recurriendo a contratación temporal, como hacía esta empresa antes de la crisis, pero, como le decía, resulta actualmente imposible contratar personal para poder cubrir necesidades. No se puede sustituir ni siquiera una baja, como saben ustedes, desde hace tiempo. Y esto es así porque las sucesivas leyes de presupuestos del Estado, que han venido aprobándose desde 2010, atendiendo a los criterios establecidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y el control del gasto público, han venido estableciendo la tasa de reposición cero en el ámbito del sector estatal y autonómico. Y, en consecuencia con ello, las diferentes leyes de presupuestos de Andalucía han venido asimismo estableciendo eso mismo. Las sucesivas leyes de presupuesto han venido exigiendo la ineludible autorización previa de la Consejería de Hacienda para la contratación de personal laboral temporal en el sector público andaluz, y no hemos contado con esa autorización. Solo en los últimos años se ha modificado dicho criterio, pero específicamente para aquellos sectores calificados en la Ley de Presupuestos del Estado como prioritarios. Estamos hablando de Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, de bomberos, sanidad, educación, etcétera. Pero nuestra empresa, pese a prestar un servicio público esencial, no se halla incluida en ninguno de estos sectores prioritarios. Además, como les comentaba, el verano es un periodo de escaso consumo televisivo. En verano se suprimen los informativos locales, pero no por ello se dejan de cubrir, como hablamos en la anterior comparecencia, los principales acontecimientos locales. Esta información ha aparecido ampliamente en los bloques de cadena, siempre priorizando criterios de actualidad. Esta información local ha aparecido en espacios como Buenos Días Andalucía en julio, Noticias 1 y Noticias 2 durante todo el verano, aunque con especial mención a la información de cercanía que ha aparecido en Noticias Mediodía, en la franja de 13:55 a 14:30 horas. Conexiones en directo ha habido desde las 8 provincias andaluzas que han completado ese informativo junto con otros contenidos. Como es habitual, la información andaluza emanada de los centros territoriales de Canal Sur, pues ha sido también la columna vertebral del resto de los informativos diarios durante el verano. En radio se han suprimido en todos los centros territoriales los programas locales de deportes y mediodía local, como suele hacerse durante todos los últimos muchos años, así como el primer informativo matinal y los informativos locales y de RAI en el fin de semana. También es verdad que hay otros programas que descansan en verano como cuestión habitual. También quiero indicar que muchas de estas supresiones no son debidas a falta de personal, sino a los cambios de hábitos de consumo, como hacen todos los medios de comunicación, y por finalización de temporada de algunos de los programas. De igual manera, esos cambios conllevan que, por el contrario, por ejemplo, en Jerez en agosto y para toda la cadena se haya seguido haciendo programas como Tierra de Vinos, o desde Cádiz La Calle del Medio, o desde Málaga Vaya Verano, Toros para Todos, Destino Andalucía, etcétera, etcétera. Pero sobre esto hay una cuestión muy importante, especialmente debe ser importante, para mí lo es desde luego, pero creo que también para el grupo proponente de esta cuestión, que es lo que dice el convenio colectivo de Canal Sur en su artículo 13, apartado 2, que recoge que el disfrute de las vacaciones se realizará durante los meses de verano
preferentemente en los meses de julio y agosto, de acuerdo con las necesidades del servicio. Y dice también que los trabajadores y trabajadoras que por necesidades del servicio sean requeridos por la empresa para disfrutar sus vacaciones fuera del periodo anteriormente establecido, percibirán una compensación económica en concepto de traslado de vacaciones del 12% del salario base mensual, más 3 días hábiles de vacaciones o la parte proporcional que les corresponda. Es decir, tenemos que plantear sí o sí que las vacaciones se disfrutan entre julio y agosto, en primer lugar porque teniendo en cuenta el convenio colectivo, sacar a la gente de vacaciones nos cuesta dinero desde el punto de vista presupuestario, pero además, y fundamentalmente también, porque por cuestiones de clima y de conciliación familiar, la inmensa mayoría de los trabajadores prefieren disfrutar sus vacaciones en este periodo. Por tanto, con todos estos condicionantes insalvables, utilizamos los recursos que tenemos y hacemos la mejor programación posible, procurando mantener el mejor nivel de servicio público. Muy bien, muchas gracias. Pues por parte del grupo proponente, el Grupo Parlamentario de Podemos, señor Romero tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señor Durán. El debate, evidentemente, tiene una continuidad. Una era previa al que estuviese aquí el proceso de verano y la programación de verano y las vacaciones del personal, y una segunda que tiene que ver cómo se ha realizado efectivamente ese control, esa gestión de los recursos humanos en los diferentes centros provinciales, en los diferentes centros territoriales de las provincias, y también enmarcarlo en lo que son los requerimientos, como decía anteriormente mi compañero el señor de Manuel, con respecto a las exigencias del contrato programa, las exigencias de la carta de servicio o de la propia ley de la RTVA. Y creo que también es bueno hacer la incidencia acerca de lo que también en la primera comparecencia se habló acerca de dónde estaba el algodón de la gestión dentro de una empresa pública, de un servicio público esencial como la Radio y Televisión de Andalucía. Sí, en la parte económica, como lo decía usted, en la parte de las audiencias, como lo decía el señor portavoz del Partido Popular, o está precisamente en el cumplimiento de ese servicio público esencial y la normativa que nos marca y que nos hemos dado en este Parlamento. Y a nosotros siempre hemos tenido en mente no solamente que durante el periodo vacacional, lo que ha explicado el señor Durán, de que existen unos nuevos consumos televisivos, pero también tenemos que tener en cuenta lo que dicen las normativas con respecto a la programación local dentro de lo que debe ser el marco de referencia en la cual la programación y el marco de referencia en el cual la distribución de los recursos humanos y técnicos deben de hacerse en el plano de la gestión de la Radio y Televisión de Andalucía. Aparte del mandato de ampliación de los espacios provinciales de información, que no sé si tienen que ser vistos en el tiempo real diario o tendrán que hacerse extensivos a que haya espacios provinciales de información también durante el verano y que las desconexiones se mantengan, eso creo que también es un bonito debate que creo que tendríamos que mantener en este Parlamento. Hay dos cuestiones explícitas con respecto a lo que debe ser la programación local, que creo que afecta también al verano. Dos cuestiones que está puesto en la Carta de Servicios. Atención a la diversidad de los municipios de cada provincia andaluza, reflejando su realidad y actualidad. Creo que deberá usted convenir conmigo que la realidad y la actualidad de los municipios andaluces difiere mucho con respecto a lo que hay en verano con respecto a lo que existe en el resto de la época del año. No tiene el mismo peso poblacional, ni la misma actividad, ni son el centro de referencia de información habitual las grandes capitales, como son otros municipios afectados por el turismo, por la costa, etcétera, que hacen que la dispersión sea mayor y que se tenga que poner, creo que muchísimos más ejemplos, muchísimos más recursos dentro de esa diversidad y esa adaptación a la realidad y actualidad de cada uno de los municipios andaluces. Y eso está dentro de la normativa en la cual nos tenemos que enmarcar. En segundo lugar, el fomento y la difusión de la cultura andaluza mediante el apoyo de las manifestaciones artísticas y culturales de Andalucía. Podemos traer aquí todo un dossier de cómo se desplaza el centro de atención de las manifestaciones culturales y artísticas durante el verano a poblaciones lejanas y más dispersas dentro de la geografía andaluza. Realidad cultural y artística a la cual la Radio Televisión de Andalucía
durante la época del verano, por falta de recursos, no tiene la suficiente distribución de los recursos, no tiene la suficiente capacidad de acceso, a no ser que sea a costo de contratación de productoras. Nosotros nos preguntamos si el servicio público de la Radio y Televisión de Andalucía se cumple cuando los operadores de cámaras de las delegaciones provinciales durante el mes de agosto, por poner un ejemplo, terminan a las 16:30 horas o a las 17:30 horas. ¿Se cumple ese servicio público? Pregunto, ¿se va a todos los sitios de actualidad informativa una vez que el operador de cámara se ha ido? ¿Se recurre a productora y a aumento del coste? No va a ser que aquello que ganamos por un lado, que es la falta de contratación, y a partir de ahí habrá una pregunta concreta que le formulo luego en el siguiente punto del orden del día, lo estamos perdiendo por otro lado. Y que la rentabilidad económica en este caso no está precisamente en alargar. Pregunto, ¿es una buena gestión cuando en el mes de julio en los centros territoriales, en algún centro territorial ha habido 4 trabajadores, operadores de cámara o de otro mismo departamento, y en el mes de agosto solamente 1? Tendríamos que preguntarlo si es una gestión real. Estoy hablando de distribución de del mismo personal en los meses de julio y agosto, donde se dan las vacaciones. No estoy pidiendo que se haga ese esfuerzo que usted decía de dinero y de tiempo que se hace a los trabajadores y trabajadoras que no cumplen las vacaciones en el mismo mes de julio y agosto. En el centro territorial de Málaga hubo una queja por parte de la representación de los trabajadores por la pésima distribución de los recursos durante el mes de verano. 4 cámaras en el mes de julio, 1 solo en el mes de agosto. ¿Es eso normal? ¿Es eso una buena gestión? Es una buena gestión, y le pregunto, y responda que no hemos recibido información y queremos contactarla con usted, si en la delegación provincial de Jaén se han tenido que llamar a trabajadores que estaban en el mes en proceso de vacaciones para ocupar para estar en el trabajo, porque había falta de dispositivos. ¿Han entrado las 8 provincias todos los días en los informativos? ¿Se ha dado la actualidad todos los días de todas las provincias de Andalucía en los informativos de cadena? Creo que tenemos que hacernos una reflexión acerca de si no estamos poniendo una realidad del esfuerzo que se está realizando, que creo que está más enfocado en los trabajadores que están sufriendo con penalidades, e intentar acudir e intentar responder a ese servicio público que trabajan en las delegaciones, con respecto a otras obligaciones por parte de la dirección de la Radio y Televisión de Andalucía con respecto a la rentabilidad económica que usted decía que tenía que poner encima de la mesa como prueba del algodón. Usted mismo en esta comisión dijo que habían dejado de solicitar a la comisión, a la Consejería de Hacienda, porque le decían sistemáticamente que no. Han hecho un informe, y le pregunto, detallado acerca del coste que supone la contratación de productoras, acerca del coste de falta de rentabilidad, de falta de acceso a toda la información que se genera en las provincias y en determinados municipios en concreto de gran afluencia turística y de gran aporte cultural, y que no se viene reflejado y no se emite y no se refleja esa realidad en la Radio y Televisión de Andalucía? Y han tenido conversaciones con la Consejería de Hacienda para ver qué sería el coste mejor rentabilidad también económica y no solamente social, el que haya esas sustituciones durante el mes de verano. Queremos saber exactamente cuáles han sido las medidas que han tomado, porque conocemos la realidad de que hay 90 millones de euros menos. Y los trabajadores y trabajadoras de la naturaleza la conocen, y la conocemos con muchísima mayor amargura. Muchísimas gracias. Gracias, señor Romero. Pues el señor Durán tiene la palabra. Muchas gracias. Veo que tanto usted como su compañero se han acogido a la frase que iba en relación con lo que el señor Longoria quería colocarnos, y es que el algodón de la gestión es la audiencia. Y yo he dicho que el algodón de la gestión es el equilibrio presupuestario, pero lógicamente no hace falta decir
que dentro del marco del cumplimiento de las obligaciones de servicio público que tiene esta empresa. Eso es que es de cajón, ¿no? Bueno, sobre la cobertura de las cosas que pasan en Andalucía todos los días, no solo en verano, sino en el resto del año, podríamos estar horas y horas hablando, usted y yo, y podríamos llegar a la conclusión de que si queremos estar en todos sitios es imposible. Es imposible. O sea, tendríamos que tener una televisión en cada pueblo de Andalucía para poder sacar las cosas que pasan en nuestros pueblos. Y eso es imposible, señor Romero. Entonces, como usted bien sabe, la labor del periodista es hacer una selección de aquellos acontecimientos que son más relevantes y ponerlos en antena. Y utilizar los recursos que tenemos para ir a esos acontecimientos que son más relevantes. No podemos ir a todos los acontecimientos, pero no nosotros, nadie, ni Radio Televisión Española, con muchos más medios y recursos y presupuesto que nosotros, ni las privadas. O sea, nadie puede ir a cubrir todo lo que ocurre en un territorio como Andalucía, a todo lo que ocurre. Eso es absolutamente imposible. Por lo tanto, lo que hay es lo que hacen todos los medios de comunicación, que dicen, señores, ¿cuántos recursos tengo? Eso los pongo aquí, con eso hago la información que tengo que hacer para que todos los andaluces se enteren de lo más relevante, de acuerdo con los criterios de una empresa pública como esta, que ha sucedido en Andalucía. Y eso es lo que se hace, pero no solo en verano, sino en el resto del año, ¿no? Yo creo que comete usted un error al querer decir, o al menos me ha parecido que usted quería decir eso, que el cumplimiento del servicio público de Canal Sur depende del horario que tengan nuestros operadores de cámara. Eso no es exactamente así. Puede ser que por necesidad del servicio un centro territorial se quede sin operadores de cámara a las 4 de la tarde, pero se siga cumpliendo con el deber de información de esta empresa porque se alquilan cámaras, efectivamente. Por lo tanto, una cosa no conlleva a la otra. Mire, que ha habido dificultades, no se lo voy a discutir, ya lo dije cuando me sacó usted este tema antes de que empezara el verano. Le dije que teníamos dificultades, efectivamente, que había sitios donde no solo por las vacaciones, sino por lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, que no hemos podido cubrir las bajas que hemos tenido, pues hay sitios donde hay una descompensación de categorías laborales tremenda, ¿verdad? Pero me ha sacado usted dos temas puntuales que yo le voy a explicar. Mire, en Jaén, por ejemplo, la previsión de personal para los meses de verano rozaba el 50%, si bien en algunas semanas ha bajado el porcentaje en ciertas categorías. Se había realizado una planificación para cubrir todos los turnos y poder asistir a los informativos. En el caso de los operadores de cámara ha existido más problemas porque se ha producido una baja sobrevenida. Claro, cuando usted hace una previsión sobre los mínimos necesarios para hacer una programación y hay una baja sobrevenida y usted no puede cubrir esa baja, pues lógicamente hay problemas. Esto ha sido, pero quiero decir que no ha sido un problema de mala planificación, sino que ha sido una circunstancia sobrevenida, como si en una delegación territorial de repente se ponen de baja todos los cámaras. Mire usted, eso no es una mala planificación, no es una situación sobrevenida, ¿no? En lo que se refiere a Málaga, le digo que allí tenemos 13 operadores y ha habido un especial problema en algunas semanas porque hay que tener en cuenta que algunos operadores tienen aceptada una actividad reducida por lo que se encuentra en el plató y otros se encuentran de baja. Entonces se ha acusado, como digo, una necesidad de operadores en momentos puntuales, carencia que se ha compensado recurriendo a contratación de algunos servicios de cámara en empresas auxiliares, que por cierto nos ha costado 3.929 euros. El tema del coste de las productoras y eso no sé si nos va a salir bien si lo hacemos, señor Romero. En cualquier caso, este es el panorama y esta es la realidad de nuestra empresa, que yo no puedo modificar porque no puedo incumplir ni las leyes ni las normativas que emanan de los distintos
organismos que tienen preponderancia sobre nuestra empresa. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Durán. Pues segundo turno para el señor Romero. Muchas gracias, señor presidente. Ha dicho usted una cosa muy importante que yo le agradezco. Se hace una previsión sobre los mínimos. No se hace una previsión con respecto así que es tan mínimo que cuando ocurre cualquier incidencia se tambalea, se desmonta, se cae la carta baja, la carta básica donde está montada toda la estructura, porque la estructura es mínima. Y eso es una realidad. Y lo sabemos usted, y lo sé yo. Y creo que lo deben de saber todos y cada uno de los que estamos en esta comisión. Y no le voy a sacar a usted toda la responsabilidad de que eso suceda así. Se la voy a achacar, y lo hemos repetido varias veces aquí, y creo que en ese caso usted tendría que estar incluso agradecido a este grupo parlamentario de que sistemáticamente hayamos pedido el aumento de recursos para un servicio público esencial que se llama la RTVA, considerado así en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, y que creemos que debía de estar mejor dotado presupuestariamente. Y ahí, esa es una realidad. Es la propia actuación del Gobierno limitando muy mucho el presupuesto de la RTVA la que deja que no se cumpla el servicio y el servicio público esencial que está mandatado. Y ahí creo que usted ha hecho referencia muchas veces a lo que se están haciendo con el dinero que le dan, y creemos que usted está de acuerdo con nosotros, por lo menos así se extrae, en que tenemos una insuficiencia presupuestaria para cumplir con los requisitos básicos y suficientes para que se está cumpliendo el contrato programa, se está cumpliendo la carta de servicio y se cumple en norma básica de la propia ley de la radiotelevisión de Andalucía. No ha dado usted respuesta a ese desequilibrio en Málaga, por un ejemplo, que ocasionó una queja por parte de los representantes de los trabajadores, que creo que eso sí afecta directamente a la gestión, porque un número de trabajadores, 5, en un determinado departamento, en un mes, y en algunos días, en el mes de agosto, solamente 1. Creo que eso hay una mala distribución y una mala gestión por parte de quien haya puesto esos turnos. Creo que se pueden hacer las cosas mejor. Sabiendo que la actividad cultural, deportiva, sabiendo que las diferentes manifestaciones artísticas se dan en Andalucía, muchísimas más diseminadas durante el verano, que empiezan generalmente tarde, a las 8 de la tarde, 7 de la tarde, 10 de la noche, 10 y media de la noche, y que eso es un núcleo gordo de difusión del patrimonio cultural andaluz, no se va. Ejemplos en mi provincia, en Huelva, tenemos muchísimos. No se va al Festival de Teatro de Niebla, no se va a festivales de flamenco, no se va a diferentes, una multitud. Es que no va ni productora a grabar, en algunos casos, o no se compran las imágenes. Esa es la realidad. Y es una realidad que viene pasando durante diferentes años. Entonces creo que eso merece una reflexión. Merece ver cómo se pueden hacer las cosas mejor para que eso, que es un puntal de lanza de diferentes localidades, que solamente tienen esa ventana abierta en sentido positivo, como usted ha dicho anteriormente, que no van las televisiones privadas porque acudió un suceso, un asesinato, un robo espectacular o lo que quiera que sea, y que podemos vender en positivo una realidad andaluza de esos municipios, de esas diputaciones que hacen una actividad altamente elogiable, ¿por qué no se va? Esa es una realidad, señor Durán, y tenemos que ver. Y después una segunda, para terminar, una segunda cosa que también está mandatada en la carta de servicio y que está incluso en la ley de la radiotelevisión de Andalucía. Acuerdos, colaboración, coordinación con diferentes empresas públicas de ámbito local en los medios de comunicación, en las cuales se puedan colaborar, se puedan realizar acuerdos en los cuales se puedan llevar a término y poder tener un escaparate de difusión de lo que se hace en los diferentes pueblos. Creo que es una herramienta que está insuficientemente trabajada por parte de la dirección de la Radiotelevisión de Andalucía. Y creo que tendría que ponerse en marcha siempre y cuando, evidentemente, se respetase todas
la cuestión legal y en especial también la cuestión del respeto al convenio colectivo y las normativas laborales. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues cierra el debate el señor Durán. Sí, yo después de su intervención podría detallarle todas las cosas que se han cubierto durante el verano. Pues claro, parece que no hemos estado haciendo nada. Mire, tengo 4 folios de temas que se han cubierto durante el verano y aquí solo están los más importantes. Es decir, que Canal Sur no ha desaparecido durante el verano, ni nos hemos ido de vacaciones, ni hemos estado haciendo una gestión desastrosa, ni ha ocurrido nada que no sea razonable. Que usted dice, y lleva razón, que se hace una previsión sobre mínimo en periodo de vacaciones como toda la empresa del mundo. Como toda la empresa del mundo. Mire, yo llamé ayer por la tarde, nosotros llamamos ayer al Parlamento para comunicar una posible incidencia en esta comisión y nos dijeron que por la tarde no había nadie. Que lo que fuera lo comunicáramos allá antes de las 3 de la tarde porque en el Parlamento ayer por la tarde no había nadie. Por lo tanto, mire usted, previsión sobre mínimo en periodo de vacaciones. Pero le voy a decir una cosa, señor Romero. A mí no me parece mal que una empresa pública haga una previsión sobre mínimo. ¿Sabe usted por qué? Porque el mayor coste de una empresa pública no es una cuestión que no atañe a la ciudadanía. Mientras más cara cuesta una empresa pública, más dinero sale del bolsillo de los ciudadanos. O menos dinero se puede dedicar del bolsillo de los ciudadanos a temas como la sanidad o la educación o la seguridad. Por lo tanto, a mí no me parece mal que la gestión de una empresa pública se base en la austeridad y se base en previsiones sobre mínimo. ¿Que hay incidencia? Pues ya le he dicho que sí hay incidencia, pero esta incidencia hay instrumentos para poder sacar adelante la programación como claramente se ha visto durante el verano. Usted ha hecho alusión a su provincia, a la provincia de Huelva. En la provincia de Huelva ha habido varios incendios este verano, teníamos pocos recursos y ha habido trabajadores, 2 en concreto, periodistas, que motu propio han llamado para ofrecerse para interrumpir sus vacaciones para poder hacer información de estos incendios. Por lo tanto, mire usted, yo insisto, podría parecer que no hemos cubierto nada, pero todos los días han salido los telediarios, todos los días han salido las direcciones territoriales. No le puedo asegurar que han salido todas todos los días, pero a lo mejor es que no tienen que salir todas todos los días, porque ya le digo que para algo están los periodistas y los editores de los informativos, para decidir de todas las cosas que pasan en Andalucía, que son muchísimas, cuáles son las cosas que merece la pena que estén en la pantalla y en la antena de Canal Sur. Pero esto no es Canal Sur, es que esto es todos los medios de comunicación del mundo mundial. No conozco ningún medio de comunicación que diga yo soy, por poner un ejemplo, de Tanganica, Zanzíbar, y voy a todos los pueblos de Tanganica, Zanzíbar a lo que pasa allí. No, se hace una selección de las cosas que ocurren, de las más trascendentales, las más importantes, las de mayor interés, y esas son las que se ponen en pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Durán. Pues